Bienvenidos a nuestra conferencia de hoy, Gestión de la Transformación Organizacional. Me presento, mi nombre es Álvaro Rocha, de formación soy psicólogo, especialista en el área de talento humano, trabajando en organizaciones aproximadamente 20-25 años, acompañando y viviendo también procesos de transformación en esas organizaciones en las que he estado. Tanto he estado en sector público como sector privado, y en este momento trabajo como director de transformación organizacional en PFA Consulta. Para comenzar nuestro tema de gestión de transformación organizacional, que tiene un objetivo y tiene un alcance, y es que entendamos y dimensionemos lo que es un proceso de transformación de la organización y cómo podemos ser más efectivo y hacer que este proceso sea menos complejo para la organización, para las personas que intervienen en ese proceso, y que nos facilite el obtener los resultados. Ese es el objetivo, que conozcamos y entendamos el enfoque, entendamos la metodología y qué podemos trabajar para facilitar este proceso dentro de nuestras organizaciones. Para entender y para navegar en este proceso de gestión de transformación organizacional, los invito a que vayamos por diferentes temas. Temas 1, entendiendo que es un proceso de transformación. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra vivencia, pasemos a entender cómo es el ciclo de un proyecto, cómo es el modelo de proceso de transformación organizacional, para llegar luego a entender cómo es una metodología, cuáles son las etapas, los elementos, los aspectos que debemos tener en cuenta en cualquier proceso de transformación para que éste sea exitoso y para que acompañemos a la organización a que éste sea exitoso y obtengamos los resultados esperados. Empecemos por nosotros, empezamos a entender lo que es un proceso de transformación. Hay 3 premisas básicas que los invito a que tengamos en cuenta. Primera, todo cambia. Permanentemente todo está cambiando. El clima está cambiando, nosotros, nuestro cuerpo está cambiando, nuestro entorno, nuestros compañeros, muchas cosas están cambiando. A pesar de que nos encontremos en una rutina permanente, a veces no nos damos cuenta, no percibimos esos cambios. Y esos cambios a veces son muy pequeños, muy sutiles, a veces son mayores. Primera premisa es eso, todo cambia. Segunda premisa, a veces podemos tener el control de esos cambios. A veces está dentro de nuestro rango de acción, de nuestro radio de acción, de nuestro campo de acción, la posibilidad de hacer, de movilizar, de crear, de ser el facilitador de esos cambios. A veces esos cambios nos llegan a nosotros sin esperarlos. Y tercera premisa esencial, somos interdependientes. Interdependientes, pensemos en el trabajo. Para quienes han tenido la oportunidad de hacer un presupuesto, por ejemplo, para tener un tema que puede ser muy común, y es dependemos de otros, que otros nos den información, nos suministren su plan de capacitación, de nómina, crecimiento personal, sus proyectos, en fin, mucha información que nos permite a nosotros construir el presupuesto. Imaginémonos que esas personas tenemos una fecha límite, hoy a las 4 de la tarde cerrar presupuesto, y efectivamente esa persona no nos cumplió. Nos empieza a afectar a nosotros y a su vez nosotros empezamos a afectar a otras áreas de la organización. Con esto somos interdependientes, estamos permanentemente conectados de alguna manera y eso nos afecta. Entonces, la premisa es, somos interdependientes. Primero, todo cambia, a veces podemos tener el control del cambio, y en tercera instancia somos interdependientes. En ese sentido, y para profundizar en esos procesos de transformación, quiero mostrarles y compartirles
una visión de los cambios, de los tipos de cambios, teniendo en cuenta el control que podemos tener sobre los cambios. Tenemos cambios programados y tenemos cambios inesperados. Ejemplo de cambios programados. Un proyecto que trabajamos, que presentamos y que nos lo aprobaron, es un cambio que tenemos programado y que vamos a empezar a desarrollar. Aspectos personales. Decidí cambiar de vida. Voy a cambiar de empresa, voy a cambiar de lugar de vivienda, o decidí que me voy a casar, decidí que voy a tener hijos. En fin, son todos esos cambios que están programados y que los hemos planeado, que vamos a hacerlos en un cierto tiempo. Al otro lado están los cambios inesperados, los cambios que nos sorprenden, que no sabemos qué está pasando, cómo vamos a manejar. Por ejemplo, de nuevo en el trabajo. Llegamos hoy muy bien, puntuales, y nuestro jefe, el líder del área, nos dice: a partir de hoy, tú estás asignado a tal proyecto. Habíamos planeado dentro de nuestro día hacer unas actividades y esto nos cambia radicalmente. Y así muchos otros cambios que se dan, que están fuera de nuestro control. El tema de nos cambiaron de puesto, cambiamos la sede, teníamos un cliente muy bueno que nos aseguraba la continuidad de la empresa durante los próximos 3 años y resulta que pasa algo, el cliente se va y eso nos cambia completamente nuestro panorama y tenemos que hacer muchos ajustes. Esos son los 2 tipos de cambios, el tema del control que podemos tener sobre esos, los programados y los cambios inesperados. Frente a esto, ¿cómo reaccionamos frente a esos cambios? Existen muchas posibilidades. Vamos a hablar de 2. Unos, nos resistimos al cambio. Generalmente cuando son cambios en los que no nos satisface, que no esperamos, que no sentimos que nos favorecen. Sentimos cierta resistencia, como que no, hasta aquí quiero llegar, no puedo aceptarlo, no voy a manejar, no me siento en capacidad de manejar y de afrontar esta nueva situación. Y siento que me va a afectar, que está fuera de mi alcance, de mis competencias, de mis habilidades. Entonces me resisto. La resistencia es una forma de yo protegerme, de yo buscar de nuevo mi equilibrio, porque este cambio lo que hizo fue alterarme. Me alteró mi rutina, la forma en que yo manejaba las cosas, lo que yo tenía programado en un momento dado. Entonces, generó resistencia. Lo rechazo, evito, busco la manera de salirme de esa situación para poderlo enfrentar. La otra opción es, bienvenido, qué bien, cumplí lo que yo esperaba, lo que yo necesitaba. ¿Qué necesitaba? Y le doy la bienvenida y perfecto. Por ejemplo, el tema de quiero cambiar de estilo de vida, voy a cambiar de lugar, voy a cambiar de ciudad, por fin me dieron el ascenso, qué bien es eso. Entonces, lo que hacemos es lo recibimos y lo favorecemos. Con esto cerramos esta primera parte, vamos a seguir trabajando y profundizando en el tema. Los invitamos a un pequeño corto, ya regresamos. Tratando de que otras personas hablaran bien de la marca, cuando nuestro trabajo estaba en esos principales embajadores de marca. Desde hace 8 años, asesora a empresas a participar del Great Place to Work. Los invito a que vayamos por diferentes temas. Temas 1, entendiendo que es un proceso de transformación. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra vivencia, pasemos a entender cómo es. Pero concretamente, ¿cómo podemos
ser y cómo podemos, cómo bajar esto a un proceso, que no quede solamente en una serie de ideas y de propuestas. Y el otro elemento que también contribuyó a que este tema empezara a ser importante fue el que, pues, quienes más saben de las cuestiones relacionadas con la Ya regresamos de nuestro breve corte. Estamos hablando del tipo de reacciones que tenemos cuando enfrentamos un cambio, la resistencia, lo que hacemos para evitar ese cambio, para salirnos de esa situación que nos incomoda, o la opción es la opción de dar la bienvenida y acoger el cambio y adaptarnos a las condiciones. Estos dos escenarios que son extremos nos muestran algo, que los cambios, las transformaciones nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestro círculo de confort, de lo que tradicionalmente hemos hecho. Entonces, eso nos habla de nosotros mismos. Y para entender esos cambios y cómo reaccionamos nosotros frente a los cambios, les quiero compartir una visión de 3 estilos básicos de manejo que tenemos las personas frente al cambio. Hay un estilo. El primer estilo es el estilo conservador. Imaginemos personas que tengan estas características. Personas que les guste la tradición, que vivan apegadas a las tradiciones, que les gusta mantener el status quo, como las cosas están estructuradas. Son personas que generalmente, cuando enfrentan una situación nueva, llamémoslo problema o decisión, siempre buscan hacia atrás. ¿Qué es lo que ha servido? ¿Qué es lo que nos ha servido en nuestro trabajo, en nuestro espacio, para atender esta situación? Esas personas, los conservadores, son, yo los digo, los más extremos. Son personas que tienen todo compartimentalizado, es decir, todo organizado así. Aquí es su día de esta manera, las cosas las organiza de esta manera. Son ese tipo de personas. Pensemos ese tipo de personas si las tenemos, si somos nosotros o tenemos a alguien cercano que sea de ese estilo. Al otro extremo tenemos el originador. Es el que le gusta el cambio, las transformaciones, que desafía lo establecido, que busca cambios rápidos y amplios, que podemos decirlo de alguna manera, son los que usan la adrenalina del cambio. Son las personas que en un fin de semana dicen, voy a hacer deportes extremos. Estoy en un país, estoy en una ciudad, vamos a ver, escuché que hay algún deporte extremo que no he practicado todavía, listo, aprovechémoslo. Tenemos esos dos extremos y tenemos un punto que es el punto intermedio, que es el pragmático. Son las personas que están en el punto medio, son las personas que buscar y escuchar y entender los dos puntos de vista, mirar cuáles son la mejor manera de buscar ese punto medio, de acercar a veces esos dos extremos y ser puentes. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos conservadores, menos conservadores, más originadores, menos originadores, o somos pragmáticos? Necesariamente no tenemos de uno, tenemos algunos elementos de uno, de otro, tenemos una tendencia, pero tenemos alguna tendencia, alguna particularidad que nos identifica a nosotros. El conservador, el originador, el pragmático, no es ni bueno ni malo, es un estilo, es una forma de manejar y enfrentar situaciones de transformación. En ese sentido, es importante en una organización que tengamos los diferentes elementos, con una composición diferente, de acuerdo a la organización, a las características de la organización, es importante que tengamos estilos diferentes. ¿Cómo es un ciclo de vida en un proceso de transformación? Pensemos en un proceso de transformación personal. Generalmente, cuando recibimos esa noticia y pensemos en transformaciones, en cambios, de esos que no nos gustan, que no estamos esperando, que no hemos de alguna manera programado, viene la primera etapa, el shock, la negación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es esto? ¿Por qué se me está presentando a mí?
Yo no estaba esperando, yo tenía programado otras cosas, yo tenía otro manejo, yo tenía otras expectativas. Entonces estoy como con ese proceso de shock mientras que me estoy adaptando, me estoy aterrizando y entendiendo. Después de ese proceso viene generalmente la resistencia, cuando esos cambios nos chocan, no nos gustan, nos afectan. La resistencia, que yo lo interpreto como la rebeldía. La rebeldía es decir, no lo voy a aceptar, no me interesa, no voy a aceptarlo, buscar la manera de salirme del cambio, no voy a ser responsable de ese proceso, no voy a participar en ese proceso de cambio, de transformación, y progresivamente nos vamos evolucionando de esa negación, de esa resistencia, esa rebeldía que digo yo, bueno, démonos la oportunidad, entendamos cómo es el cambio, miremos a ver qué es lo que implica para mí este cambio. Y para cerrar, ya apropiarnos del cambio. Ejemplo rápido, estamos en un área que nos gusta, llevamos un tiempo en ese cargo, tenemos unos proyectos claramente definidos, nos dicen, a partir de mañana vas a trabajar en un área en la que yo no conozco nada, o vas a participar en un proyecto en el que no tengo ni la menor idea, no tengo el alcance. ¿Cómo es esto? Yo tenía algo planeado, no voy a buscar la manera de manejarlo, de evitarlo, decir que a otra persona le asignen el rol, la responsabilidad. Evoluciono y como que empiezo a preguntar, ¿qué es? Entender un poco los beneficios, qué me puede traer, hablar con otras personas eventualmente y ya al cierre involucrarme 100% en el proceso de cambio, en ese proceso de transformación al que me invitaron a participar. Ese es el ciclo. Y es un ciclo que dura más, menos tiempo. Todo depende de muchas características personales, de experiencias que hemos tenido personales. Sabemos que hay personas que se quedan en la negación, en el shock. Nunca eso no me pasó a mí, ni voy a hacerlo. O en la rebeldía y se quedan ahí permanentemente, no evolucionan. La idea es que podamos evolucionar y podamos sentir y entender lo que nos trae, los aprendizajes, los beneficios que nos puede traer un proceso de transformación. En esencia, un proceso de transformación que implica la creación de un nuevo hábito, una nueva forma de comportarme, de hacer, de obtener resultados. Ese es un cambio. Ese es el resultado del cambio. Que cambiemos, que tengamos una forma nueva de operar y de hacer las cosas. Con esto cerramos esta sesión del día de hoy. Los invitamos a continuar en el proceso de gestión de transformación de las organizaciones. Muchas gracias.